Para muchos cristianos, el yoga es simplemente un medio de ejercicio físico, de estiramiento y mejoramiento de la flexibilidad. Sin embargo, la filosofía del yoga es mucho más que eso. Es una antigua práctica derivada de la India que se consideraba como el camino al crecimiento espiritual e iluminación. Entonces, ¿es malo el yoga? Es posible para un cristiano aislar los aspectos físicos del yoga simplemente como un método de ejercicio sin incorporar espiritualidad o la filosofía que hay detrás. Y lo otro que nos podemos preguntar, ¿qué tiene esto de malo? ¿Me hará esto más como Cristo? ¿Seré más efectivo en mis oraciones por causa de esto? ¿Me ayudará a encontrar gozo en Dios y todo lo que Él es para mí en Jesús? Seguramente la mayoría de los creyentes que practican yoga es inconsciente respecto a su verdadera naturaleza y propósito, y probablemente lo vea como un ejercicio más. Pero el yoga es una disciplina espiritual hindú y no son solo posturas o ejercicios físicos. La palabra yoga se deriva de la raíz yu, que significa unión. El objetivo del yoga es unir el yo transitorio temporal o jiva con el yo eterno infinito o Brahman, el concepto hindú de Dios. Este Dios no es un Dios personal, sino que es una sustancia impersonal espiritual que es uno con la naturaleza y el cosmos. Brahman es una sustancia impersonal y divina que impregna, envuelve y subyace en todo. El yoga no es únicamente un conjunto de posturas y ejercicios físicos, sino que es una disciplina espiritual que pregona llevar el alma al samadhi, es decir, a este estado en el que lo natural y lo divino se convierten en uno. El hombre y Dios llegan a ser uno sin ninguna diferencia. El yoga es panteísta y por lo tanto incompatible con el cristianismo. El panteísmo es aquella visión según la cual el Dios y el mundo son uno solo. En el hinduismo existe una realidad única y todo lo demás es una ilusión. Es decir, el universo es entendido como una energía eterna, divina y espiritual donde todos los entes que existen, incluyendo los humanos, son sus extensiones. El yoga es la vía que lleva al practicante con esta energía cósmica. En el yoga no se puede separar la espiritualidad hinduista de la práctica, porque es un error creer que practicando yoga solo se va a conseguir el beneficio corporal sin ser afectado por su fundamento espiritual. Y esto se debe a que el yoga no trata esencialmente de la relajación o la flexibilidad, sino de utilizar los medios físicos para un fin espiritual. El yoga se originó como una filosofía anticristiana y esa filosofía no ha cambiado. El yoga enseña a centrarse en sí mismo en lugar de centrarse en el único Dios verdadero. Anima a los participantes a buscar las respuestas a preguntas difíciles de la vida dentro de su propia conciencia en lugar de buscarlas en la palabra de Dios. Y el yoga es una búsqueda de conocer o encontrar a Dios fuera de Jesucristo y así invalida la cruz de Cristo, que es el único camino al Padre. Pero tiene algo de malo usar las posiciones del yoga como ejercicio físico y de estiramiento, dejando de un lado la parte espiritual. Esta pregunta es engañosa y revela cierta ignorancia porque el cristiano practicante que la pregunta muy probablemente no ha investigado del yoga. Si lo hubiese hecho, debería haberse dado cuenta que es, en su verdadera naturaleza, una práctica de la religión hindú. Sugerir que uno puede obtener del yoga solo los beneficios corporales sin ser afectado por su fundamento espiritual es errado. El yoga no trata primordialmente de la flexibilidad del cuerpo, pero sí del uso de los medios físicos para llegar a un fin espiritual. Por lo tanto, el problema en separar lo físico de lo espiritual es en verdad una contradicción. Porque si se consultara toda la información que hay sobre el yoga, se hace claro que la consideración referido a lo que son los beneficios físicos queda en un segundo plano. Ser un verdadero cristiano y practicar un yoga completo es una contradicción y es una deshonra al sacrificio de Cristo. Y es que el yoga no puede llenar tu vida, darte paz y mostrarte a Dios. Como cristianos no debemos tener nada que ver con el yoga. Y realizar yoga abiertamente solo para hacer ejercicios físicos pudiese ser de tropiezo para otras personas. No necesitas del hinduismo para mantenerte en forma o ejercitarte. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Como dice en Filipenses, debemos pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y en lo que sea digno de alabanza. Un cristiano debe actuar con prudencia y orar por discernimiento respecto a la participación en el yoga.
Y si tienes alguna duda respecto a este tema, no dudes en buscar esta información por ti mismo y orar al respecto, como acabamos de decir, y escudriñarlo a la luz de las Escrituras. Y recuerda, si el mundo no puede ver que eres diferente, entonces has fallado como luz en medio de la oscuridad. Dios te bendiga.